Eh, Buenas noches, bienvenidos a un evento de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Eh, le damos una bienvenida a todos los que nos están viendo y esperamos que por favor compartir el link con toda la familia. Este es un tiempo especial para que compartamos en familia. Este evento lo vamos a hacer aquí con mi esposo, mi hija y quien les habla. Entonces, mi nombre es Ana Cecilia Barajas, llevo 5 años y medio en la fraternidad y les presento a mi hija y a mi esposo. Buenas noches, mi nombre es Carolina. Buenas noches, mi nombre es Alcides Talero. Y bueno, le damos una bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y que pues esperamos que este evento sea de muchas bendiciones y que esperamos que lo compartan en familia. Y para presentarles la visión y misión, les presento a don Alcides, que es el que nos da la visión y misión. Buenas noches, como les decía, mi nombre es Alcides Talero Guzmán, llevo 6 años en la fraternidad y quiero compartirles hoy la visión y la misión de la organización, de a dónde los han invitado y de dónde van a escuchar hoy. Espero que estén cómodos en su casita, que por las circunstancias de la vida de este virus no se han podido hacer los eventos en los restaurantes, en los hoteles donde siempre nos reunimos, pero hoy estamos compartiendo cada uno en nuestros hogares y hoy no hay cena, la cenita la tiene cada uno en su casa. Entonces, como les decía, la Fraternidad Internacional Hombre de la Evangelio Completo es una organización única y diferente, como esta no hay ninguna otra en el mundo. Diferente, ¿por qué? Porque lo hacemos en sitios neutrales, de restaurantes, hoteles, cafeterías y centros de conversiones. Lo hacemos en lugares de negocios, por eso es que llamo el nombre de hombres de negocios. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios viene desde una organización que hace más de 60 años, 66 años que nació en Estados Unidos, y por el medio de una visión de un hombre que Dios lo tomó y le dio la sabiduría, y por el medio de esa visión que le dio a Edemo Chacaris, empezó a traspasar fronteras. Se extendió a Sudamérica, Centroamérica, y ahorita llegó a Colombia y estamos orgullosamente de pertenecer a esta estrategia divina que nos dio el Señor. Entonces, como le decía, la fraternidad tiene unas características para cómo hacemos para llegar. El lema de la fraternidad es los hombres más felices de la tierra, pero para ser los hombres más felices de la tierra es característica de estar, de acompañarnos a un evento, a una cena que se hace cada 8 días en un restaurante. Eso se llama un capítulo. En esa visión es donde empezamos a entender y a llevar esa visión para hacer las cosas diferentes, para avanzar espiritualmente y poder compartir a todos, transmitirle un abrazo,
fraterno, cada que llega por primera vez para la recibida, los fraternos de primera y segunda vez, darle un abrazo fraterno y mostrarle la sonrisa, la felicidad y para que ellos entiendan lo hermoso que es pertenecer a esta hermosa organización. Eh, la, esa es la visión y la misión es invitar. No sé cuántos estarán hoy escuchándonos por primera o segunda vez, pero les quiero decir que sigan compartiendo, sigan acompañándonos, que muy pronto vamos a estar en vivo en cada uno de los capítulos y allá los esperamos. La otra estrategia es asistiendo a unos ALs que es entrenamiento para líderes. Eso se hace 3 veces en la semana, 3 veces en el año, en un lugar fuera de Bogotá. Son 3 días donde se comparten unas hermosas y maravillosas charlas, como es la charla de las finanzas, las charlas del perdón, la charla hermosa que es de la familia, la charla de hombres de valor y, y la charla del Espíritu Santo, de la promesa del Padre y la visión por nuestro país. Son charlas hermosas, son charlas maravillosas, donde uno va a veces a él y viene, sale allá como nuevo, se le quita todas las cargas. Eso se llama romper, romper Barreras. barreras. Allá se rompen las barreras. ¿Cómo rompe las barreras? Empieza uno a ser un hombre de valor, volviendo del Sahel, llega a la casa a pedir perdón en la casa, en la familia, a los hijos, y así además a la familia, a la gente que se le ha ofendido. La otra, empezar a compartir en los capítulos, a compartir, a dar testimonio, cambio de vida, que eso es hermoso cada que empieza uno a compartir, a llevar esas nuevas y buenas nuevas a la gente. La fraternidad tiene una sigla que es Fraternidad Internacional Hombres de Negocios del Evangelio Completo. La F es fraterno porque cada vez que llega uno nuevo, uno de segunda, primera vez, se le recibe con un abrazo, con una sonrisa, se demuestra cómo es la fraternidad, para que ellos empiezan a coger amor, a sentir como en casa, mejor que en casa. La I es internacional. Como le decimos, estamos en el 85% del mundo. En este momento, si estaríamos aquí en Colombia, estamos compartiendo una cena. En otro lado del mundo, depende del horario, están compartiendo un desayuno o un almuerzo. La E. La E es un genérico de, perdón, la H. La H es un genérico de hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas, porque en esta organización es para todos. No depende del credo, no depende el club social, ni el partido político, ni la raza, ni los nada, porque en esta organización todos somos iguales. Los títulos quedan afuera. La E es de negocios, porque todos los que compartimos, todos los que estamos, somos hombres de negocios, cada uno tenemos nuestros negocios, aquí hay abogados, hay coroneles, hay policías, hay médicos, hay trabajadores, hay de toda raza, de todo, y hasta el de la calle, el que está buscando trabajo, las damas también tienen cada una su trabajo, por eso somos hombres de negocios, por eso es que la fraternidad es sin ánimo de lucro, porque cada uno tenemos nuestro sustento para asistir.
Y es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio completo no es religión, no es una doctrina, es las buenas nuevas de lo que uno ha hecho compartiendo en esta fraternidad. Las buenas es amor, lo que ha hecho, lo que el dueño de esta fraternidad lo ha llevado a conocer, a hacer cosas maravillosas para ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor trabajador, mejor empresario, mejor en en las áreas, en todos los ámbitos, ser el mejor. Y la C completo es un proceso que tenemos desde el primer día que llega hasta el tiempo de seguir. Es un proceso que va uno adelante, va aprendiendo y se va convirtiendo para hacer la gente feliz del universo. Esto es todo. Gracias. Espero que me hubieran entendido y aquí en adelante pongan cuidado, que eso es algo maravilloso. Gracias. Bueno, contarles que la fraternidad, lo que queremos lograr es ser la gente más de tierra. Eh, Nosotros no dependemos o sea, somos sin ánimo de lucro. Todas las personas que participamos en estos eventos, pues no ganamos nada. Todo lo hacemos por amor a Dios y por tantas cosas que ese Dios tan maravilloso que ahorita nos presenta Carolina en su testimonio, nos da la oportunidad de vivirlo. Entonces todo lo hacemos sin ánimo de lucro. Realmente, pues como les decía, es llegar a ser la gente más feliz de la tierra. Entonces, sin más preámbulo, vamos a invitar a Jenny Carolina eh, con su testimonio. Ella les va a contar su antes y después, cómo fue antes y cómo fue después de haber conocido a ese Dios tan maravilloso. Entonces los dejo con ella. Bueno, buenas noches para todos. Como ya les dije, mi nombre es Carolina Talero. Hago parte de esta organización hace 2 años y medio, invitada por mis papás. Eh, pues feliz, realmente. Sí hay un antes y un después, y el después es lo mejor de todo. Pero para que se pueda entender por qué digo que es lo mejor y porque realmente a veces yo digo que es el tiempo más feliz de mi vida, que es el momento, digamos que estos 2 últimos años, 2 años y medio han sido los mejores. Eh, Les voy a contar de qué pasó antes para que esto de ahora valga tanto. Bueno, pues yo soy la hija mayor de 3 niñas. Pues somos 3 niñas, una familia que se conformó porque no fue algo planeado realmente, fue porque pues mis papás estaban de novios, mi mamá quedó embarazada, mis abuelos la echaron de la casa y pues les tocó irse a vivir juntos. No, mi mamá, hoy sé que mi mamá no era algo que anhelara, sencillamente fue algo que le tocó y pues al tocarle pues se van a vivir juntos, montan un negocio y ese negocio prospera muchísimo. Es un negocio de fruta, era un negocio de frutas y verduras, pero es un negocio que realmente hace que las personas estén dedicadas a esos negocios 7/24 casi, porque pues mi mamá tenía que salir a trabajar desde las 4 de la mañana a comprar el mercado, llegar al negocio y estar todo el día en el negocio y tenía que cerrarlo muy, muy tarde. Y entonces eso hace que una de las cosas que marque mi infancia es que yo no compartía con mi mamá, ¿sí? Mi mamá siempre yo la veía como una mujer que estaba trabajando, pero nunca estaba con nosotros. Eh, También algo que pasa, digamos que gracias a ese negocio, a ese trabajo de mis papás, nunca me falta nada. Yo no me puedo quejar de que me faltara algo porque siempre lo tenía todo. Digamos que en el tema de la alimentación, pues todo lo tenía y para mí era todo autoservicio, porque cuando quería un bonjour, unas papas, fruta, lo que fuera, yo siempre lo tenía, porque era ir y coger y ya. Entonces, digamos que eso fue una ventaja, una bendición. Eh, pero como a los 10 años, más o menos cuando estaban
cuarto, quinto de primaria, pasa algo y es que un compañerito en el colegio me pregunta o me dice que si es que yo no tengo mamá. Es una pregunta que me asusta porque yo decía, sí, yo sí tengo mamá, pero ellos me dijeron, no puede ser porque nunca la hemos visto y pues usted nunca habla de ella. ¿M? Y en ese momento yo me doy cuenta que es cierto, que yo nunca hablaba a mi mamá, que yo no tenía nada que decir porque todas mis compañeritas decían, mi mamá me peinó, mi mamá me cambió, mi mamá me regañó, mi mamá me hizo la tarea, mi mamá me vistió, mi mamá me dio el desayuno y eso no pasaba. O sea, yo no tenía ningún tipo de relación, mi mamá no hacía nada de eso conmigo, entonces decía, sí, algo falta. Y empiezo a compararme con todos los niños alrededor, empiezo a darme cuenta que en las mañanas en el colegio, las que llevaban los niños al colegio eran mamás, y los que los recogían eran mamás, y en mi caso no pasaba eso. Me empiezo a dar cuenta que mis tías trabajando en cosas similares a las que mi mamá trabajaba, sí podían dedicar tiempo a mis primos. Sí me doy cuenta que mis tías sí sabían de qué tareas tenían pendientes, de cómo les iba en el colegio, mi mamá no sabía eso. Y empiezo a envidiar a mis primos, eso fue como lo primero que yo decía, ay, a mis primos, ellos sí tienen una mamá que quiera, yo no tengo una mamá que me quiera. Eh, Hace unos días yo recordaba que mi abuela se murió cuando yo tenía 11 años y ese dolor, de verdad que para mí fue como haber perdido a mi mamá. O sea, yo me sentía en el mismo dolor que se sentían mis tíos, porque yo decía, ahí se murió mi mamá, porque ella siempre, mis papás no me mandaban, nos mandaban para donde ella y yo recibí amor de ella. O sea, las cosas que yo pude aprender de lo que era una mujer se las aprendí a ella, pero como ella se murió cuando yo era tan chiquita, pues me hizo mucha falta. Entonces, de ahí, pues el amor hacia mi mamá nunca estuvo. Eh, Como se murió mi abuela, pues entré a la adolescencia sintiéndome sola, sintiéndome sin mamá. Y entonces eso hizo que yo todo el tiempo durante mi adolescencia tratara muy mal a mi mamá, que la insultara, que la menospreciara, que no la valorara. Empecé a desarrollar un resentimiento muy fuerte hacia ella, que se iba haciendo cada vez más fuerte porque nosotras dos, digamos que nosotras trabajábamos en equipo para la vida imposible. Entonces ella hacía cosas, le decía a mi papá, no, que ella no hace, y entonces yo también decía, pero es que mi mamá hace tal cosa, y entonces digamos que siempre estuvimos como en una guerra eterna entre las dos. Desde toda la adolescencia, le falté mucho el respeto a mi mamá, sin saber qué implicaba eso y qué daño yo me generaba y le generaba a mi mamá. Digamos que mi papá era todo lo contrario, mi papá, digamos que toda la primera infancia, yo veía como mi papá sí se preocupaba, mi papá era el que se trasnochaba con nosotras cuando estábamos enfermas, mi papá el que nos vestía, el que estaba pendiente de cómo nos peinaba, de que estuviéramos bien en el colegio. Mi papá hacía como todas esas cosas, mi papá, yo me acuerdo tanto que yo recuerdo que mi papá eh, él sabía tanto de nosotras, o sea, de hecho, yo siempre decía, pues es que pregúntale a mi papá, ¿sí? Pregúntale a mi papá cualquier cosa de nosotras, si las vacunas, si las ropas, si las tallas, todo pregúntale a mi papá, porque él lo sabía. Él era el que iba al colegio, ¿sí? Entonces, eso hizo que yo creyera que mi papá era mi superhéroe, y yo lo quería mucho, yo que mi papá, pero cuando entro a la adolescencia, ¿sí? Ese superhéroe empieza a fallar. Me empiezo a dar cuenta que mi papá tomaba y que tenía un problema muy grande con el alcohol, porque cuando él se ponía a tomar, eh, llegaba borracho a la casa y llegaba a pegarle a mi mamá. Si bien yo decía que no quería a mi mamá, yo sabía que eso estaba mal y muchas veces a mí me tocó levantarme a medianoche porque los gritos, la gritería, el bullicio que hacían estos dos eh, peleando, pues hacía eh, pues que nos despertáramos, sí o sí nos íbamos a despertar y muchas veces a mí me tocó para decirle, oiga, no le pegue, ¿sí?
y eso me dolía porque al día siguiente fijo era que mi mamá y mis hermanas me dijeran, pero ve cómo su papá es malo, pero ve cómo que su papá no sirve para nada. Entonces era, o sea, yo tratando de defender a mi superhéroe, pero mi superhéroe embarrándola, y yo decía, pero ¿cómo defiendo algo que no es defendible? Entonces, para mí eso era muy doloroso. Eh, entonces pasa algo y es que eh, digamos, duré mucho tiempo defendiéndolo. Yo le decía a mi mamá, pero es que yo defiendo a mi papá, no defiendo a su esposo, ¿sí? Porque los seres humanos tenemos roles y en un rol puede ser muy bueno, pero en otro puede ser terrible. Entonces, mi papá en el rol conmigo como papá es muy bueno. Yo lo quería mucho. Eh, pero pasa algo, ¿m? Y es que, bueno, pasan dos cosas con mi papá, y es que cuando más o menos yo tengo 12, 13 años, mi papá empieza a compararme con mi hermana menor, la que me sigue, y empieza a decir que ella empezó a tener problemas disciplinarios y que la llamaban cada ratico del colegio, y empieza a él a compararnos. Entonces, cada vez que él podía, le decía a mi hermana, pero es que porque ella sí puede, porque su hermana sí es juiciosa y usted no puede, mire que ella no da problemas, usted sí, y entonces empezó a compararnos y hace que mi hermana, la que me sigue, empiece a desarrollar un odio hacia mí, y un odio que me dolía, porque no era algo que yo quisiera, yo quería, pues como no me la llevé con mi mamá, pues yo quería tener una buena relación con mis hermanos, pero, pero pues no se podía porque mi papá empezó a hacer que nosotros nos separáramos mucho. Mi hermana decía que lo peor que le había podido pasar en su vida era que yo existiera, y eso me dolió realmente, eso mucho mi vida y me dolía mucho. Eh, la otra cosa que empezó a pasar es que en un momento determinado tengo la tristeza, la dificultad, y es que mis tías empiezan a tener problemas graves en su familia y empiezan a sentarme en medio de ellas, en sus reuniones familiares, empiezan a hablarme mal de mi papá. Empezaban a decirme, pero usted cómo puede querer a su papá, si su papá es malo, si su papá no sirve para nada, si su papá le pega a su... Bueno, y empezaron a decir que mi papá era malo, 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 malo. Yo resistí mucho tiempo, pero un momento en mi vida que ya terminando la adolescencia, terminando el colegio, yo digo, bueno, si es un pecado, si estoy mal yo queriendo a mi papá, pues entonces, pues no lo voy a seguir queriendo. Y es como, digamos que yo digo que es como si yo hubiese dicho, a partir de la fecha, cuando termine el colegio, mi papá y mi mamá se van a un baúl de los recuerdos y yo empiezo a vivir mi vida como yo, como yo siento que debo vivirla, porque pues no tengo una confianza con mi mamá y con mi papá, pues no hay nada. La con mis hermanas estaba terrible y así termino yo mi adolescencia. Tengo la posibilidad de estudiar en el SENA para los que están fuera de Colombia. El SENA es una institución de carreras técnicas, ¿sí? Porque en mi casa me dijeron no hay dinero para una carrera profesional. Entonces, pues yo entro al SENA, tengo la posibilidad de hacer las prácticas en el SENA y con esas prácticas del SENA me puedo quedar en una empresa y empiezo a trabajar. Una vez empiezo a trabajar, me puedo matricular en la universidad que yo quería, soy psicóloga, entonces empecé a estudiar psicología porque eso fue lo que yo quise desde muy chiquita y empecé a estudiar psicología. Y pues entonces ya empecé a tener dinero, nunca me habían explicado cómo era que se manejaba, pero nunca me habían dicho que uno tenía que ser ordenado con el dinero y qué podía hacer y qué no podía hacer. Entonces, pues como yo ya no tenía el consejo de mis papás, empiezo a vivir mi vida, a tomar unas decisiones que no son nada buenas y no fueron nada sabias. Una de esas fue que empecé a tomar. Yo por mucho tiempo dije que yo no estaba mal, que yo estaba bien, que eso era algo que todo el mundo. Tomo con mi papá. Siempre lo que yo decía, yo no con mi papá porque no hago lo que hacía mi papá. Me sentaba a tomar eh, por mucho y pues llegaba borracho casi todos los días. Entonces yo decía, yo no lo hago porque yo tomo 2 o 3 veces por semestre. Entonces pues eso no está mal, ¿sí? Y pues yo tomaba con mi dinero. Entonces digamos que yo pensaba que empiezo así a salir, a tomar una cosa y la otra. Y en un momento determinado eh, salgo con un compañero que estudiaba cerca a la universidad
y nos vamos a tomar, empezamos a tomar hasta que ya estaba muy borracha. Tengo relaciones con un muchacho bajo el alcohol, no recuerdo el tema, solo sé que unos días después empezaron a pasarme cosas extrañas, me hago una prueba de embarazo porque una compañera me dice que me la haga porque ella cree que estoy embarazada, la hago y en efecto estaba embarazada. En ese momento pensé en mis papás, ¿sí? Esos dos salieron del baúl rapidito y pensé en mis papás y yo dije, voy a defraudar a mi papá, porque para ese entonces yo estaba como en tercero o cuarto semestre de la universidad y, y yo decía, mi papá yo ya lo había oído muchas veces decir que la niña de sus ojos estaba haciendo, que su niña era perfecta, que su niña estaba estudiando, estaba trabajando, que era muy juiciosa, que de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la universidad, bueno, que era muy juiciosa. Y, y eso pasa algo y es que yo digo, lo voy a defraudar. Y eso me dolió mucho. O sea, pensé que yo iba a defraudar a mi papá y que esa noticia lo iba a devastar, tomé la decisión de, o sea, diga no, o sea, no le puedo dar ese dolor a mi papá. Y por el otro pienso en mi mamá, pero pues como yo era tan orgullosa, eh, yo dije, no le voy a dar el gusto a mi mamá de que ella le restrega en la cara a mi papá de que yo no soy una niña perfecta. Entonces eso hace que yo tome una decisión y esa decisión es que yo no iba a tener ese bebé. ¿Mm? Tomo la decisión de no tener ese bebé y pensé que eso era como arrancarle una hoja a un cuaderno que tú arrancas y después se pierde, se desaparece, no existió, acá ni se acuerda, uno no está contando las hojas de un cuaderno y ya, eso. Eh, Sigo mi vida, sigo con el mismo desorden de estar tomando. Eh, Tengo unos vacíos emocionales bastante grandes, tengo unas relaciones interpersonales que no me aportaban mucho, de hecho le restaron mucho a mi vida. Tengo una relación con un hombre casado. Eh, yo sabía que era casado, no me dijeron mentiras, eso sí, no lo puedo negar. Pero entonces, ¿qué pasa con este hombre? Que claramente mi sueño de tener una familia, cuando estoy con esta persona, se empieza a deteriorar. Se empieza a morir porque yo no podía hacerme ilusiones de que él iba a estar conmigo ni nada parecido. Bueno, pasan muchas situaciones y entonces yo tomo la decisión de, pues no, de, de ir ahí. Eh, Termino mi carrera y una vez termine la carrera, cuando voy a terminar la carrera tengo que hacer unas prácticas con adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. Estudié psicología y pues digamos que eso, a mí lo que me tocaba hacer era escuchar sus historias, entonces pues identificar cuál era la raíz o cuál era la causa raíz que hacía que las personas, que estos chicos consumieran. Yo entro a hacerlo, yo entro en práctica y escuchaba historias de familia y una familia funcional, con dinero funcional, sin dinero, pero es funcional, problemas, mamás que no querían a sus hijos, que querían a sus mamás, papás que habían dejado abandonados a sus hijos, un montón de historias terribles. De la primera paciente que tuve en mi vida, fue una adolescente, una chica como de 13, 14 años, que me decía que había sido violada por su papá biológico, y eso fue un golpe tan fuerte, ese semestre fue terrible, que hace que mi corazón quede totalmente destruido, ¿no? Y yo empiece a desarrollar, una vez termino la universidad, a desarrollar un odio hacia la familia. Yo empecé a odiar todo lo que fuera familia, ¿sí? Pues una vez termino la universidad, yo había dicho muchas veces que yo terminaba la universidad y ya empezaba a buscar esposo, porque digamos que era lo que yo quería estudiar, era para demostrarle a mi mamá o demostrarme a mí misma, yo tenía una carrera, yo no iba a depender de un hombre y que yo no me iba a dejar de un hombre. Esa era la razón por la cual yo estudiaba. Termino la carrera y empiezan la presión. Bueno, se va a casar, mire que tengo que casarse, no sé qué. Y por lo que yo ya había vivido, de mi familia era un caos terrible. Mis tías tenían una vida terrible. Eh, Lastimosamente tuvo que ver cómo mi abuelo alguna vez le pegó a mi abuela y eso me dolía. O sea, eso va sumando al dolor. Y, y entonces yo empecé a odiar todo lo que fuera familia. Yo empecé a decir que eso era una mentira, que eso de las familias perfectas no existía, que eso era mentira, ¿sí? Y mi mamá cada vez que me decía, yo le decía, claro, le caigo tan mal a usted que usted lo que me decía es que yo tenga un esposo que me maltrate, me golpee y me haga lo que le hace a usted.
Entonces yo empecé a hablar así y eso claramente hace que tu corazón se deteriore mucho. Yo no me sentía feliz, yo era muy triste, muy aburrida, aunque por fuera yo tratara de mostrar otra cara, de mostrar la psicóloga exitosa, que no le pasa nada, que su vida emocional es súper tranquila y demás. Pero pues eso no era verdad. Tomo la decisión de decir, bueno, listo, en parte de las bases de la psicología es que los seres humanos venimos a hacer este mundo. Y yo digo, listo, vamos a ser felices. ¿Y felices cómo? Pasándola rico, ¿sí? Sin el que no mete el corazón, que no involucra el corazón, pues no, pues la pasa bien y ya. Entonces yo he decidido no involucrar el corazón y pasarla bien. Eh, es así cuando, no sé, hace como unos 6 años, más o menos, 6, 7 años, mi papá, yo en esta locura de vida en la que andaba, mi papá sufre de una enfermedad que se llama tuberculosis. Y yo empiezo a ver que mi papá se empieza a enfermar. Nosotros como familia no nos hablábamos nadie con nadie. Eh, Vivíamos todos los en esta casa, pero no nos hablábamos. O sea, cada quien por su lado. Yo no sabía qué le pasaba a mis hermanas, yo no sabía qué le pasaba a mis papás, ellos no sabían qué me pasaba a mí. O sea, creo que sabía más de pronto de los inquilinos, pero no de mi familia. Y entonces mi papá se enferma, yo empiezo a ver que mi papá empieza a tener una tos súper fuerte, que duraba horas metido en el baño y cuando salía el baño estaba lavado. Eh, y me toca vivir que mi mamá dice, pues si quieren hacer algo por su papá, miren a ver si lo ayudan a ustedes. Mis hermanas dicen, ay, tenemos cosas más importantes que hacer, tenemos la universidad, tenemos una cosa, tenemos el trabajo, bueno, todo era más importante antes de llevar a mi papá al médico. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que yo, bueno, pues, yo lo llevo. Empiezo a pedir permisos, cuando sale el resultado de lo que mi papá, le cuento a mi jefe, en ese momento ella me dice, tiene que considerar la posibilidad de que su papá se muera. Eso a mí me dolió mucho. Yo recuerdo que ese día salí del trabajo, me vine para la casa llorando. En el bus lloré, eso era algo que pasaba muy frecuentemente. Yo en los buses lloraba porque no tenía un lugar para llorar. Entonces yo venía llorando y yo lo que me acuerdo tanto que yo dije es, si mi papá se llega a morir, ese mismo día que yo entierre a mi papá, yo ese mismo día recojo mis cosas y me voy. Porque yo con esa señora no vi. Y cuando yo digo esa señora, yo me refería a mi mamá. La relación estaba en esos tonos. ¿Sí? No le importaba a nadie. eh, y yo decía, la única razón para que yo esté en esa casa es mi papá. Entonces, pues digamos que, pues como yo pedí muchos permisos, entrar y decirle a mi papá lo que tiene que hacer, vaya a sus terapias y todo el tema. Y mi papá empezó a ir a sus terapias y ya de un momento a otro yo me desentendí como del tema, ya mi papá seguía vivo, no le pasó nada, pero de un momento a otro yo no me di cuenta cuando pasó, empezaron a pasar cosas raras en mi casa. ¿Mm? Y una de esas cosas es que mi papá dejó de tomar, entonces para mí fue raro porque yo dije, oiga, un sábado mi papá acá en la casa, un domingo en la casa, ¿qué está pasando? ¿Sí? Pero pues yo no le dije nada, pero sí se me hacía extraño. Y algo que pasa después, y eso sí marca mucho mi corazón, es que estos dos no se querían. Nosotras, yo no daba un peso por esa, no, yo pensé que nunca iban a estar juntos. Y un momento a otro mi papá, un sábado, sale, se está arreglando, se arregla muy bonito. Mi papá de corbata, pero mi papá había prometido, yo lo había escuchado muchas veces borracho, decir que él solamente se iba a poner corbata 3 veces, los tres matrimonios de sus hijas, pero el resto no más. Y yo dije ese día, pero hoy ninguna se va a casar. Eh, y algo más es que mi mamá se estaba vistiendo también muy elegante, también de vestido, muy bonito. Y cuando van saliendo se cogen de la mano. Eso hace que mi corazón le pase algo, algo pasó en mi corazón. Y yo digo, ¿y acá qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Recuerdo que yo le dije, bueno, ¿y el par de novios para dónde van? Y me dijeron, vamos para una reunión de fraternidad. No dijeron más, salieron corriendo. Y acá, pues desde
desde ver, hay un ventanal y uno ve a la calle. Y yo me paré ahí desde la ventana y miré y yo dije, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué les está pasando? Me emocionó, o sea, hoy sé que me emocionó, que me gustó verlos así, pero era algo que yo no entendía porque no era algo que era imaginar. Y ese fue los primeros milagros que yo empecé a ver. Un día después le digo a mi papá que yo quiero ir. O sea, ¿de qué se trata? Me dice que son unas cenas de hombres de negocios. Yo quedo igual o peor de perdida. Yo, ¿de qué se trata esto? Eh, y cuando le digo un día, yo estaba acá y mi papá iba saliendo, yo le digo, yo quiero ir, y entonces me dice, bueno, vamos porque hoy justo es un evento de familia. Yo no recuerdo mucho, solo sé que ese evento era un evento de familia, o sea, era una pareja la que estaba compartiendo. Y entonces esta pareja lo que decía, la esposa decía que, pues, que había pasado cosas difíciles con su esposo, pero lo que nunca se me olvida es que esta mujer dice que ella tuvo cáncer terminal, pero que el dueño de esta organización, que es Jesús, no. Yo me quedé ese día con el milagro, con quién hizo el milagro. Yo recuerdo mucho que yo decía, ¡ah, esto tan chévere, qué bueno, no sé qué, pero pues ahí pasó. Pasa un tiempo, yo vuelvo, mi papá me vuelve a invitar a un desayuno. Este desayuno es internacional, es este desayuno quienes componen a una familia del Ecuador. eh, y ese desayuno sí hace algo, pasa algo en mi vida, y es que yo estaba ahí sentadita y empecé a escuchar el testimonio. Los que compartían eran tres, el esposo, la esposa y el hijo. Y pues yo me identifiqué como hija porque pues lo que contaban, yo decía, sí, es cierto, mi papá era un borracho, igual que el señor, mi mamá a veces se desquitaba con nosotros, porque yo decía, mi mamá se desquita con nosotras, pero el chico decía, sí, yo odié a mi papá, yo odié a mi mamá, yo no los quería, yo no sabía, no quería saber nada de ellos, no me interesaban, pero un día nos presentaron a un Jesús vivo, ¿sí? Y nosotros tomamos la decisión de que ese Jesús fuera el dueño de nuestra casa y corazón, y nuestra vida cambió. Y la forma como este chico hablaba me hizo creer que era cierto. O sea, no tenía ninguna razón para estar parado ahí hablando con su familia, atravesar eh, venirse desde otro país a hablar de eso. Y yo ahí sentada, porque pues normalmente pedí por escrito, pero yo ahí sentadita lo que le dije a Jesús era que yo quería poder decir algún día eso, poder contarle al mundo que yo podía amar a mis papás. Eh, Vuelven y pasan otros meses, ¿m? Y yo digo que a mí se me olvidó, le había pedido a Jesús, pero a Jesús no se le olvidó lo que yo le había pedido. Dios hace cosas locas, Dios tiene un sentido del humor, yo digo, porque ya cuando ya definitivamente ya mi cita estaba marcada con Jesús, mi mamá me dice un día, ya hacía parte de un capítulo de mujeres, y un día me dice, yo estaba acá en la casa y me dice, ay, es que necesito que me haga un favor. Yo muy odiosa le dije, a ver, ¿hmm? Entonces me dice, es que imagínese que hoy tenemos el evento, pero yo hoy no tengo nada, o sea, por favor vaya y pase, pues diga que va por primera vez. Eso no claramente, pero digamos que fue la forma como Dios lo usó para que yo llegara, definitivamente, y mi cita definitiva fue esa. Y ese miércoles que yo voy a ese evento, no sé qué pasó porque no recuerdo el evento, no recuerdo nada, solo sé que es como si me hubieran puesto pegantes así. ¿Sí? Eh, y yo empecé a ir cada 8 días. Recuerdo tanto que yo ni entiendo qué pasó, solo llamaba a mi papá cuando estaba lejos o sea, del restaurante, y lo llamaba y le decía, ay, dígale a las señoras que por favor me esperen. O sea, yo sentía que yo tenía que llegar, pero no sabía qué estaba pasando en mi vida. De un momento a otro sé que en uno de esos eventos una mujer, contando su testimonio, dice algo que impactó y rompió algo en mi corazón, que esta mujer dice que ella se había aguantado a su esposo maltratador, infiel, borracho, únicamente por amor a sus hijos. Esa noche Jesús puso en mi corazón, trajo a memoria una discusión de 14, 15
años, no sé, en la que yo le había dicho a mi mamá, pero después de que mi papá le había pegado, yo le dije, pero entonces, ¿por qué no se separa? Si tanta es la cansadera con mi papá, ¿por qué no se separa? Y ella me dijo a mí que era por nosotras, que era por mí. Y yo le dije, ¿ahora me va a echar la culpa de esos problemas? O sea, aparte de todo, me va a echar la culpa de esos problemas. Pero yo no le entendí, o sea, realmente, claramente yo no le entendí cuando ella decía que por mí. ¿Sí? Porque esta señora ella no iba a dejar a sus hijos sin un papá expuestos a la falta de disciplina y que por falta de disciplina se metieran en muchos problemas o que no los iba a exponer a un padrastro o a una madrastra. ¿Sí? Y ese día yo entendí que lo que esta mujer había hecho por mí era amarme, ¿sí? Que se había aguantado a mi papá porque realmente lo que yo vi que le hacía a mi papá, pues esa mujer se lo merecía y que realmente esa mujer sí me amaba, que yo no era ni cinco, o sea, yo no me comportaba ni cinco como esta mujer se lo merecía y hace algo Dios, es que cambia mi corazón. Yo he escuchado a este hombre que dicen que de un momento, o sea, que no querían a su esposa y de un momento a otro Dios se las cambió y que la empezaron a ver hermosa. A mí me pasó eso, pero con mi mamá. Yo empecé a ver a mi mamá diferente, empecé a sentir la necesidad de devolverle algo de lo que ella me había dado. Sé que yo, fue Dios el que hizo eso y dentro pues yo empiezo a cambiar a mi mamá, empiezo a buscarla, a hacer cosas que yo no hacía porque yo llegaba a la casa y yo gritaba y decía buenas noches y el que escuchó, escuchó y si no pues de malas. Pero yo empecé a llegar a la casa y a buscar a mi mamá, donde estuviera, en la sala, en el comedor, en el cuarto, decirle, mami, buenas noches. Y, y ahí, digamos, en las primeras ocasiones me di cuenta de cuánto daño yo le había hecho a mi mamá, de cuánto dolor le había generado, porque cuando yo me le acercaba para darle un abrazo, ella se asustaba. Se asustaba como cuando uno se asusta que se le acerca a alguien en la calle. Y esa era la sensación que si yo era un extraño, ¿sí? Que de pronto le digo, y para mí eso fue decirle te amo a mi mamá, fue durísimo porque pasaron muchos meses. Yo aprendí a través de lo que yo escuchaba, a través de esos testimonios que uno oraba y yo le pedía a Dios, Señor, por favor, ayúdame porque yo quiero decirle a mi mamá que la amo, porque yo escucho testimonios de la restauración entre mamá e hija, pero no salían. Y yo le decía, no puede ser cierto, Señor, que yo le haya dicho tantas veces a hombres que los amaba, ¿sí? A personas que nada que ver conmigo, y no le pueda decir eso a la mujer que ha dado su vida por mí. Eh, y entonces, pues nosotros ya empezamos a servir, y un día llegamos del capítulo, entramos al cuarto de ella, hablamos de algo, y saliendo del cuarto, me dice, hija, y yo le digo, señora, y me dice, te amo. Créanme que ha sido uno de los momentos más especiales que yo he podido vivir en mi vida. Es uno de los regalos más grandes que yo he podido vivir, porque eso rompió, eso desató. Y desde ese entonces yo le puedo decir te quiero, te amo, la puedo abrazar, tenemos una relación diferente. En UNSAEL, en uno de los seminarios de mi papá, yo le pido perdón a mi mamá, le digo que me perdone porque no soy la hija que ella se merecía, que me había equivocado mucho, que la había juzgado, y nuestra relación cambia. Y pues hoy en día pues mi relación es totalmente diferente. Del lado de mi papá la relación se mejoró gracias a que pues yo ya empecé a servir acá servir es esto, es contar el testimonio, es estar en los eventos pendiente de quién llega, cómo funciona, bueno. Y llegó un momento en el que me dicen que voy a ir a Nicaragua. Yo voy a Nicaragua y en Nicaragua los 2 primeros días Dios tenía un propósito con mi papá y conmigo y es que nos ponen a compartir a los dos. O sea, por la mañana empezamos con un Nica y un momento a otro se desaparecía. No es que esté hablando mal de los Nicas, pero pues era lo que tenía. Y terminábamos con los dos. En mes que digo compartir es o sea, contar nuestro testimonio. Y
yo empecé a saber muchas cosas de mi papá que yo no sabía. Me entero a través de un testimonio que le estaba contando a otra persona, que el día que él llegó a esta organización, a una de estas cenas, ese día él había pactado con él mismo. eh, Él estaba pensando en suicidarse y que esa última noche. Entonces, ese día yo me doy cuenta de que Dios tenía un propósito perfecto y maravilloso, que salvó a mi papá, eh, y con el salvarlo a él, salvó una familia, porque después llegó mi mamá y después llegué yo, y confío plenamente en que van a llegar mis hermanas. Eh, y entonces, él tuvo que escuchar muchas cosas, he escuchado por los testimonios que también impactó su corazón, que también hizo cosas en ese tiempo. Nosotros fuimos unos y regresamos otros de ese viaje porque mi relación con mi papá cambió. Me enamoré del servicio allá en México. Me enamoré de hablarle a otras personas de que hay un Dios perfecto, de que Jesús está vivo, ¿sí? Que hay un Jesús vivo que puede salvar y restaurar familias. Y yo me enamoré de eso. Y hoy en día mi relación con mi papá es casi que 80% relacionado con el servicio, de cómo podemos servir, de qué hacer, de cómo mejorar, de qué podemos hacer en favor de esto que es el servicio. Mi ha ido mejorando muchísimo. Yo le prometí a Dios que le iba a servir por eso que yo estaba viendo, porque yo vi que eso que para mí era imposible, Él lo estaba haciendo. He tenido la oportunidad de compartir en familia, así compartir los tres o hacer esto que estamos haciendo. Y es eso que yo le pedí, en ese desayuno con esos, a través de ese, o sea, que movieron mi vida, esas personas del Ecuador, hacerlo, lo he visto que se ha hecho realidad. Ese Jesús hizo eso realidad. Jesús también ha tratado mucho en el tema del orgullo, estábamos trabajando en el tema del orgullo. Esta semana Jesús me recordaba que me había sanado, porque hace como un año y medio, en uno de mis exámenes, resultó que yo tenía el virus del papiloma humano, y yo recordaba que alguien, o sea, que yo había oído días antes que ante cualquier diagnóstico, ante cualquier situación difícil, eh, nosotros no dijéramos, ay, ahora estoy enfermo, o sea, ni siquiera colitáramos un segundo la enfermedad o el diagnóstico, sino que de una vez le diéramos la gloria a Dios. Y en eso fue lo que hice. Tan pronto recibí el resultado y vi que era positivo para el virus del papiloma y que era uno de los más fuertes, lo que hice fue darle la gloria. Le dije, Señor, esto es para tu gloria, porque sé que me vas a sanar. Claramente yo sentía una necesidad de ir a arrodillarme. Busqué, fui y me arrodillé. Le dije, Señor, yo vengo a decirte que no quiero enfermarme, que no quiero que esto pase. Solo vengo a decirte que te doy gracias desde ya por lo que vas a hacer. No sé qué vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que me vas a sanar y te doy gracias por eso. Meses después me dijeron, tiene que volverse a hacer el examen en tanto tiempo, como 6 meses después, vuelvo, me lo hago y sale que no hay nada. Me hacen un examen de confirmación y no, en efecto no, pues ya no hay nada, no hay un resultado negativo, ya todo alto. Y ese es el Dios que yo conozco, es un Dios sanador, es un Dios que ha ido cambiándome, que ha ido tocando incluso mi área de finanzas, porque pues no sabía administrar, porque he tenido dinero pero no lo he sabido administrar, y, y de pronto en algún momento yo soy, y Dios en algún momento yo le tuve que entregar mi negocio, decirle, esto es tuyo, a partir de ahora yo renuncié a ser empleada, pero yo decía, yo quiero ser la dueña de mi negocio, y hubo un momento en donde yo le dije, sabes, yo quiero que tú seas el dueño y tú, o sea, yo soy una empleada más, tú me generas los ingresos, me ayudas, por favor. ¿Y qué ha hecho Dios? Me ha dado eso, me ha dado esos recursos, me ha dado la posibilidad de tener, o sea, es que
pasan cosas re locas porque llega gente que yo ni me de lugares que yo no me imagino, llegan ofertas de cosas que yo no me imaginé. Y hubo un momento en el que me empezaron a llegar esas, a mí me asustaban mucho esas ofertas, o sea, yo sabía hacer, pero yo nunca las había hecho. Y entonces me asustaba aceptar esas ofertas. Y, y hubo un momento en donde Dios te habla de muchas maneras y hubo como una semana en ese tiempo en donde por todo lado yo escuchaba, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Todo el mundo hablaba de lo que pasa. Y cuando ya sé qué pasa, es Dios hablándome, diciéndome, tienes que esforzarte, tienes que saber que yo te permití estar en las empresas que te permití estar, que te permití estudiar lo que tú querías estudiar, solamente para que tú pudieras ejercer, solamente para que sepas que o sea, que tienes que creer en ti. Y pues en efecto, pues yo empecé a creer, empecé a hacer las cosas, aceptar esas ofertas, porque son ofertas muy buenas, con un pago muy bueno, y es ahí donde Dios ha hecho muchas cosas. Eh, yo amo a Dios por eso, amo a Dios porque hoy en día, de una de las cosas que yo más feliz estoy, es de que saber que mis papás me conocen, mis papás saben quién soy, no hay ningún secreto, mis papás hoy en día saben pues cuando ellos saben, yo les digo, voy para el trabajo, y hoy es entonces voy a estar en reunión con las niñas, ese miércoles voy a estar en capítulo, hoy es tal día, voy a estar en tal lado. Ellos saben con quién estoy, saben quiénes son las personas con las que yo me relaciono. Dios cambió muchas cosas de mi vida hasta la fecha. Sé que las va a seguir cambiando y una de las cosas, otra de las, todo en Dios es maravilloso. Dios me regaló es el hecho de tener paz. Y en este tiempo yo era lo que le decía a Dios, no puede ser, Señor, que yo no estoy facturando, no, pues no estoy generando ingresos, pero yo esté tranquila. O sea, cuando dice la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es literal, porque yo decía, no puede ser que yo no esté angustiada. O sea, ¿de verdad? Y sí, en efecto, estoy angustiada. Cuando me alcanzo a angustiar un poquito, lo que hago es hablar y empezar a decir cuáles son sus promesas, a decir que Dios me ha dado promesas, porque aprendí a tener una relación personal con Jesús, que eso es a lo que nos invitan acá. No somos una iglesia y no pretendemos ser. Si usted va a una iglesia escuchando a la que quiera que vayan, ¿m? Pero lo que queremos es que te pueda entablar una relación personal con Jesús, sin intermediarios, porque nadie es intermediario de nadie. Un momento en donde Dios dejó de ser el Dios de mis papás, el Dios que había sanado a mi papá, el Dios que le había quitado la borrachera, y empezó a ser mi Dios, ¿sí? Empezó a ser mi papá, a ser mi amigo, ¿sí? Y Jesús es mi amigo, ¿sí? Al que yo le digo, me asusta tal cosa, no quiero hacer esto, pero ayúdame. Eh, y eso ha cambiado mucho mi vida, ¿sí? Entonces, digamos que en estos tiempos yo le he dicho, Señor, yo sé que algo vas a hacer. Tú hay promesas, ¿sí? Que están claras y yo creo en esas promesas. ¿Sí? Sé que vas a hacer algo. ¿Sí? Las cosas son para bien de los que te aman y yo te amo y tú tienes un propósito y creo en tus propósitos. Sé que eres el más interesado en mi bienestar y yo creo en eso. Lo he visto porque he visto cómo Dios ha cambiado, ¿no? Porque le agradezco que en estos tiempos milagros, cosas hermosas, porque he visto cómo Dios ha inquietado el corazón de mi mamá, ¿m? Para buscarlo más, porque he visto cómo podemos tener una relación diferente, porque Dios es que es más que bueno, o sea, es en donde le digo, no sé cómo más describirte, porque no más, o sea, no hay forma, Señor, porque eres perfecto, porque, porque haces que mi vida cambie, porque haces que mi vida tenga una razón, tiene un propósito. Hoy tengo claro cuál es mi propósito de vida. Amo servirle a Dios, amo poder hablar de un vivo, de un Jesús que puede cambiar la vida de
alrededor del mundo. ¿Mm? En estos tiempos amo eso porque hemos escuchado testimonios de España, de Honduras, de Paraguay, de Nicaragua, de México, y Dios hace cómica de todos los países en donde Dios algo está haciendo, o sea, esto es maravilloso, o sea, Dios es lo máximo. Yo le digo, tú te pasas de bueno, Señor, tú eres súper especial. Entonces, eso es lo que hace Dios, eso es lo que ha hecho Dios en mi vida. Eh, y sabemos que aunque el mundo pueda decir malas noticias, con Dios lo buenas noticias. Eh, entonces, por eso es la invitación, por eso insistimos tanto en que compartan este link, que le cuenten a la gente que hay un Jesús vivo, que puede salvar su vida, que, que a veces no es ni si te infectas o no te infectas, que tu corazón esté en paz y más allá de eso, que tú sepas qué va a ser de tu eternidad, porque el temor está en que no sabes qué va a pasar después de la muerte. ¿Qué pasa si te enfermas y te mueres? Y eso, la angustia de la gente es esa. ¿Qué va a pasar? No me quiero morir. ¿Por qué no te quieres morir? Porque hay un sentido de eternidad. Y con Jesús, la garantía es que tú vas a vivir y vas a tener una vida eterna. Eh, y eso es lo que venimos a invitar a la gente, a tener una relación personal con Jesús, ¿sí? A que el día que te vayas, por cualquiera que sea la razón de que te vayas, cuando te reciba Jesús, Jesús te estaba esperando, sabía quién eras. Fui feliz con cada cosa que hiciste, con las veces que amaste a tu mamá, que amaste al prójimo, que hiciste algo por el otro. Eso es lo que, eso es lo que te invitamos. Y todo eso empezó eh, una noche o esas noches en esos eventos, cuando yo sin saberlo, dejé a Jesús en mi corazón. Y hoy yo quiero invitarlos ahí donde están, sea la hora que sea, porque probablemente pueda que escuches esto en repetición, a que repitas unas palabras, ¿sí? Que las repitas de corazón y permitas que Jesús haga parte. Esas palabras son las que me van a y dicen así, la idea es que tú lo a viva voz, o sea, en voz alta, eh, y pues nada, esas palabras dicen así: Padre Celestial, Padre Padre Celestial, Celestial, te doy gracias por mi vida, te doy la vida, te pido te pido me perdones por los pecados que he cometido, por los pecados que he cometido. y hoy Y hoy recibo a tu Hijo Jesús recibo a tu Hijo Jesús como mi único Señor, Señor, sanador y salvador sanador y salvador de vida eterna. de vida eterna. Hoy te entrego Hoy te entrego mi vida, mi vida, mi familia mi mi familia, familia y mis proyectos. y mis proyectos. De Jesús, en En el nombre de Jesús. amén. Muchas gracias y pues Bueno, pues eso es lo que hacemos en cada capítulo, que nos presentan ese Dios tan maravilloso, que hace muchas bendiciones, que hace cambie, que hace que tengamos paz, que seamos mucho mejor de lo que, pues, de lo que somos y que lleguemos a ser pues la gente más feliz de la tierra. Entonces yo los invito a que conozcan ese Dios maravilloso, que le crean, Él es el único que nos paz, que en este momento que estamos pasando, pues le entreguemos toda la vida a Dios, a ese Dios tan maravilloso, que creamos en Él, que no tengamos miedo de la situación que estamos pasando, que seamos personas que tomemos los consejos que nos está dando, que nos estemos en casa, cuidándonos y que es maravilloso. Si creemos en Él, va a ser parte. Entonces, pues, bueno, pues yo los invito en este momento, en nuestros capítulos, damos una hojita que se llama hojita de... Entonces, espero en este momento tener una hojita por ahí para anotar todos sus proyectos, todo lo que ustedes, enfermedades que quieran
Es una bendición que ustedes van a recibir. Vean, vamos a estar unos 2 minuticos para que ustedes, si les da pereza no escribir, entonces piensen lo que le pueden pedir a ese Dios tan maravilloso. Pues escriban en 2 minuticos los proyectos que ustedes tengan, las cosas maravillosas que quieren que se realice, todo lo que más quieran ustedes. Y en 2 minuticos hacemos el cierre. Listo. Entonces, 2 minuticos. Entonces, mientras piensan en esas necesidades, piensen en todo lo que ustedes han pensado que no es posible, que ustedes creen que es imposible. Yo pensé en algún momento claramente que para mí era imposible tener una familia capaz y vivir una vida diferente. Para mí era imposible tener eso. Pueden poner el tema de la salud de sus temores en la situación actual. Piensen en lo que ustedes creen que es imposible y pues pongámoslo en manos del que todo lo puede. Y creamos que Él lo puede hacer, porque yo creo fielmente en eso, en que Dios lo puede hacer, en que si no lo hace es porque hay algo mejor para nosotros. Entonces, ponga su corazón como signo de que está creyendo, de que va a poner en manos de Dios esa situación y vamos a orar. Yo no hago nada, nosotros no hacemos nada, eso es Dios. Yo siempre digo eso, nada, solamente hago algo que Él nos invita a hacer y es orar unos por otros y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cierren sus ojos ahí donde están y pongamos en manos de Dios esas peticiones. Bueno, celestial, hermoso Señor, Dios de la gloria, Señor, gracias, papá, por lo que estás haciendo, gracias por cada situación que nos permites vivir, Señor. Gracias por cada persona que hoy, Señor, nos ha visto, Señor. Por cada persona que hoy está viendo este video, esta imagen, Señor. Te pido, Padre, que tomes en cuenta cada una de las acciones, Señor, y que las hagas realidad, Señor. Te pido, Padre, que cumpla los sueños y anhelos de su Señor. Tú que los conoces, Señor, haz realidad cada cosa que ellos necesitan, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que bendigas las familias. Te pido, Padre, que restaures familias, que sanes corazones, hagas cosas sobrenaturales, Señor, que restaures Santo, que salves personas, que sanes personas, Señor, en donde quiera que estén, Señor, acá en Colombia o fuera de ella, Señor, en Honduras, en Nicaragua, en donde nos están oyendo, Señor, o donde nos van a oír, Padre Santo. Yo te pido que hagas milagros y hagas milagros, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús los sueños y anhelos, Señor, de cada persona, Señor. Te pido, Padre, que bendigas las familias, Señor, que nunca les haga falta nada, Señor. Dificultades en tus manos, Padre Celestial. Te pido también, papá, para que tú, Señor, te manifiestes y seas el proveedor de cada familia, Señor, que nos escucha, Señor, y que ha puesto, Señor, esas dificultades, Padre. Que nada les haga falta, Señor, porque si estamos contigo, todo lo tenemos, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en cada una de estas. Y te pido, Señor, que en el tiempo que tú conoces, Señor, ellos contarnos lo que han vivido en este tiempo. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les damos muchas gracias por haber estado conectados, pues, escuchando este evento. Y pues decirles que, que, que Dios los bendiga y que los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que Dios los bendiga y solamente que sean felices y que sean maravillosos. Gracias. Listo, muchas gracias a todos. No olviden este video, a todas las personas que se les ocurra. De verdad que siempre hay alguien que necesita oír una buena noticia. Bendiciones y hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias y una feliz noche. Nos veremos mañana a la misma hora y que Dios los bendiga. No olviden de tener un invitado para mañana. Uno no, invitados, muchos invitados.